tal, amigos de Semanario N22? Me encuentro en este lugar que es paradigmático para nuestro país porque aquí se guarda toda la memoria de este. Es el Archivo General de la Nación, pero no siempre fue esto. También se le conoció como el Palacio Negro de Lecumberri y aquí estuvieron presos varios dirigentes de 1968. Por ejemplo, el escritor, el filósofo, el pensador José Revueltas, que aquí escribió El Apando. También Salvador Martínez de la Roca, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil, y hoy vamos a conocer las historias de los dos, pero también vamos a ver qué pasó, porque no todo terminó aquel 2 de octubre. Vamos a conocer cómo fue la marcha 50 años después para decir ni perdón ni olvido. Aquí seguimos, aquí estamos. Esto es Semanario N22, no le cambien porque comenzamos. Durante muchos años, lo que sucedió detrás de estos muros era considerado información reservada, porque tenía datos privados, considerados datos privados sensibles. A partir de la Ley General de Archivos, que entrará en vigor en junio del próximo año de 2019, se pondrá por encima el interés público de los datos privados. Esto quiere decir que conoceremos toda la verdad sobre los archivos del 68. Conversamos con Mercedes de Vega, que es directora del Archivo General de la Nación, y nos explicó por qué es importante hacer justicia a través de la información. A 50 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, han sido liberados a la opinión pública archivos y documentos vinculados al movimiento estudiantil de 1968. Esta acción histórica es resultado del trabajo en conjunto hecho a principios de este año entre varios especialistas de la UNAM a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en colaboración con las autoridades del Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sí, significa un parteaguas en la forma en que se han tratado este tipo de documentos que contienen datos personales sensibles, pero que al mismo tiempo tienen valor histórico. El criterio con el que se revisaban este tipo de archivos era privilegiando los derechos de un particular frente a los intereses de la mayoría. Esta decisión en torno al 68 tendrá otras consecuencias, pues a partir del 15 de junio de 2019 entrará en vigor la Ley General de Archivos. Hay un artículo en la Ley General de Archivos que señala que todos los documentos que están en un archivo histórico, tengan o no tengan datos personales sensibles, serán de acceso público. Se considera un archivo histórico no a toda la información que genera el Estado, sino a aquella que refleja una actividad sustantiva del gobierno, es evidencia y testimonio de un proceso. Los países que han vivido un periodo traumático en su historia para poder empezar a superarlo, tienen que llevar a los responsables hasta las últimas consecuencias de acciones legales. A 50 años del 68, en México, estamos en la antesala del inicio. Cuando esto era el Palacio Negro de Lecumberri, estas eran las crujías en donde vivían los presos. Uno de ellos fue José Revueltas, pieza clave del movimiento estudiantil de 1968 y también de nuestra cultura, autor de una de las novelas más paradigmáticas de este lugar, que fue El Apando. Vamos a ver nuestra sección Cómo leer a, en donde Fabricio Mejía Madrid nos habla de este personaje. En 1968, José Revueltas tenía 53 años y ya era un escritor connotado. En ese periodo, trabajó para el comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Ahí formó parte de un equipo de escritores que se encargó de redactar textos para un sinnúmero de folletos y libros. Así, lo sorprendieron las primeras represiones contra estudiantes en el mes de julio. Y cuando empiezan los disturbios, ya el 26 de julio, él renuncia.
¿no? En protesta por la intervención de la policía el 26 de julio y después, pues clarísimamente, cuando vuelan la puerta de la Preparatoria 1 en San Ildefonso, donde ya eso provoca, digamos, que una parte muy importante de los intelectuales de la nueva generación estén en contra de Díaz Ordaz, apoyen la huelga y que incluye, digamos, al rector de la universidad, a Javier Barros Sierra. Era habitual para los estudiantes que llegaban a la Facultad de Filosofía y Letras observar a José Revueltas escribiendo. De esta manera, se fueron fijando las impresiones y las observaciones teóricas sobre el movimiento. Pero Revueltas es el militante, el convencido, el sacrificado, que se va a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras, que duerme en el aula magna rodeado de manifiestos y de tambos de tinta para el mimeógrafo, ¿no? Y que se va a vivir ahí porque es el más comprometido. Revueltas fue testigo y protagonista a la vez del movimiento estudiantil. Asumió la tarea de escritor para rescatar la memoria de aquellos días definitivos en la historia contemporánea de México. Él, a pesar de que no es católico, tiene la idea de que hay en el sacrificio por los demás una voluntad, digamos, de libertad. Entonces sí cree en el sacrificio. Tan lo cree que cuando viene el 68 y encarcelan a los estudiantes, él se echa la culpa y dice: yo soy responsable del movimiento, como una especie de sacrificio individual para... Inocentemente creía que les iban a quitar los cargos por delitos graves a los estudiantes y todos iban a salir salvo él, que estaba muy acostumbrado a la cárcel. Y de cada experiencia carcelaria sacará un texto, ¿no? En el caso de Lecumberri será El Apando, que después se hará película con un guión de José Agustín. Yo creo que Revueltas, por su ideología, por su postura política, ha sido negado como escritor durante mucho tiempo. Y yo creo que hay que releer a Revueltas. Yo empezaría por lo que empezamos muchos, digamos, que es la antología de cuentos que prepara José Agustín, de los cuentos de José Revueltas, que se llama La Palabra Sagrada, que todavía se vende en el Fondo de Cultura Económica. José Agustín conoce a Revueltas en Lecumberri. Y después yo sí ya le entraría, digamos, a las novelas. A todo aquel que le guste Dostoyevsky y que le guste Tolstoy, le va a gustar José Revueltas y sus novelas, ¿no? En 1982, el Palacio Negro de Lecumberri se transformó en el Archivo General de la Nación. Vamos a un corte, pero al regresar vamos a conocer la historia de Salvador Martínez de la Roca, El Pino. Continuamos en Semanario N22 y al recorrer estos espacios uno no puede dejar de pensar que hubo presos políticos que hace 50 años buscaban mejores condiciones de vida, igual que John Carlos, atleta que participó en los Juegos Olímpicos de 1968 y recordarán que también tenía algo en mente. En abril de 1968, el reverendo Martin Luther King sería asesinado en Memphis. La comunidad afroamericana pedía al gobierno blanco una ciudadanía verdadera. John Carlos, un velocista de Harlem, se unió al Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, iniciativa que daría a conocer las demandas raciales a través del deporte. Pocos saben que el largo camino hacia la libertad mide 200 metros sobre el tartán. Tommy Smith y John Carlos rompieron las cadenas al subir al podio y poner el puño en alto. I did what I did in Mexico City in front of the cameras because that was the first time that the Olympic Games was televised around the world. So if I want to make a statement, a human rights statement, what better place to do it than the Olympic Games, where I can communicate to people on far ends of the earth that have the same issues confronting them that we have, that don't have a clue as to how to deal with them. Con la cabeza abajo, descalzos y con un guante negro, denunciaron la opresión vivida en la tierra de la libertad.
Y una vez más, los medios del hombre blanco contarían su historia sobre el poder negro. First of all, you have to take into account who put the tag name Black Power sign. It was a white right-wing media that said that's a Black Power demonstration. If you realize, each one of us had a badge on us. On that badge, it stated Olympic Project for Human Rights. I ran my race with the badge on. So there's no excuse for them not to know that it was a Olympic Project for Human Rights. It was a human rights statement that was being made. La segregación es un arma hipócrita. El Comité Olímpico, iracundo, condenaría la protesta. Los medios comenzarían una cacería de brujas contra los medallistas negros. The Olympic 200 meters gold and bronze medalists had been suspended by the United States Olympic Committee and given. The New York Times said that John Carlos was a terrible human being. My father read that. He started believing what he read. So I'm saying if my father could read the headlines of the paper and believe it's true, and I had to ask my father, say, Dad, do you know John Carlos? So, come on, son. You're my son. You're my baby boy. I said, no, Pop, do you know John Carlos? I said, because if you say you know me, they're saying the same thing about me that they said about the others that I mentioned. Is that true? Are they saying the right thing about me? My father broke down and started crying. I started crying. And while I'm hugging my father in my arms, man. En 1968, Smith y Carlos dejaron en la memoria la protesta más impactante de la historia olímpica. Pero siempre cuesta mucho hacer lo correcto. El miedo, la segregación y la injuria son un riesgo que se tiene que correr más allá de los 200 metros. Life is risky. It was imperative that we did it, as I stated, in Mexico City, because there was a global spectatorship. Global, to the point when I made that statement, it was like a beacon for people on the other side of the world, man, that had the same issues that we have right here. It's been too hard living. First time the Olympic Games was ever held in a third world nation, which is Mexico City. Understand? People of color in this city, people that was oppressed in this city at the same time. And then a monumental statement that would last for 50 years untarnished was that demonstration in this city one more time. So as no one could ever say Mexico City and not say John Carlos, or John Carlos and not say Mexico City, because that day, October 16, 1968, we became one. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. Casi 3 metros de largo por casi 2 de ancho, con una pequeña ventana. Así eran las celdas en donde estuvieron prisioneros muchos estudiantes de ese movimiento estudiantil de 1968, ya que semanas antes del 2 de octubre varios fueron apresados. Esto es lo que nos cuenta Salvador Martínez de la Roca, El Pino. Estaba llevando mis últimas 4 materias ya para terminar la carrera, cabrón, y se me atravesó el 68. Entonces me metí al movimiento, pero con todo. Con todo es con todo. 27 hicimos la marcha más grande que hubo en el 68. Entonces Gilberto Guevara me despertó porque él, el 27 me dijo, Gilberto, tú quédate encargado de la propuesta que hicieron de que nos quedáramos un grupo a esperar a que Díaz Ordaz saliera y interceptarlo y decirle, usted no va a dar su informe hasta que nos resuelva el pliego petitorio. Nos dormimos a las 5 de la mañana. Entonces le dije a Gilberto, ahora me toca dormir a mí, ¿no? Entonces ya fui, me quedé, pero súbito. Y de repente me despertó y me dijo, Martínez, ¿qué? Hay balazos en el Zócalo. Llegaron muchísimos tránsitos y granaderos y nos rodearon. Entonces, a todo el mundo le dije yo, pélense, ¿no? Pero yo no me podía ir hasta que viera que la Chelo ya se había bajado, porque era la hermana de mi amigo, Miguel Eduardo Valle, el búho. Ya cuando la Chelo salió, ya me quise bajar yo para correr igual que todos y por la Chelo me agarraron y me llevaron a Lecumberri, cabrón.
pero vieras qué terrible es estar encarcelado y enterarte de la masacre de Tlatelolco encarcelado. Porque no sabía si habían matado a tu mamá, no sabía si habían matado a mis hermanos, no sabía cuántos amigos míos habían matado. Estaba así, mira. ¿Quién me informó? Los presos comunes que tenían televisión. Llegaron y dijeron, ya, ¿sabes? Hay una guerra ahorita en Tlatelolco. Dijeron, así se expresaron, que había una guerra. No había ninguna guerra, fue una masacre. Pero pues así me metieron a la cárcel, así viví la cárcel. En la cárcel hacíamos mucho deporte. Yo boxeaba mucho, siempre me gustó mucho boxear. Y nos pusieron un ring en el campo deportivo y le dije a mi mamá, tráeme unos guantes de box de volada. Le dije, y ya me los llevó y órale, va. Todos los días, ¿no? Yo les daba clase de álgebra a los chicos y a los viejos que quisieran, ¿no? Y en la cárcel hacíamos mucho ejercicio, leíamos mucho, nos dábamos clases. Luis González de Alba daba clases de francés, obviamente, ¿no? Éramos el Búho, Luis González de Alba, Florencio López Osuna, que también lo asesinaron, y yo. Y entonces, bueno, pues yo, y tenía que lavar los trastes y todo, ¿no? Tener la celda bonita. Y al otro día en la mañana me tocan la puerta y me dicen, Pine Tree, pino en inglés, ¿no? You are leaving. What? Ya le abrí la puerta y dije a Raúl. Ya me volví a meter a la cama y me puse mi cobija. ¿Qué pasó? Y se sentó muy cariñoso a un lado mío. Me dijo, you are leaving. ¿Cómo que you are leaving? Sí, mira, ve el periódico. Aquí sales en la lista que va a salir. Y luego resulta que ya que estaba abajo con los libros, dije, no me voy a ir. Y empecé a llorar. Y ya Raúl me abrazó y me dijo, hey, tranquilo, vas a hacer muchas cosas importantes ahora que salgas. Tienes como misión la libertad de los presos políticos. Argumento, ¿por qué yo estoy libre, acusado de los mismos delitos y los otros que tienen los mismos delitos están presos? Argumento impecable. El México que vivimos actualmente no es el México que vivimos nosotros en el 68. En términos del acontecimiento, pues obviamente fuimos derrotados militarmente, no políticamente. ¿Por qué el 68 como proceso histórico no fue derrotado y sigue vigente? Por las libertades democráticas. Porque las libertades democráticas son epocales. En cada época van surgiendo nuevas. 68 como proceso. Como acontecimiento, pues, con la masacre de Tlatelolco acabaron con el movimiento. Por eso yo digo que fue una derrota bélica, una derrota armada, no una derrota política. El movimiento creó ciudadanía, ciudadanía crítica, ciudadanía periodística, ciudadanía en todas las áreas de trabajo intelectual o manual que existen en el país. Y hoy tenemos un México diferente, muy diferente. Después de escuchar al Pino, uno piensa que en este lugar en Lecumberri, en donde estuvieron encarcelados muchos presos políticos, hoy sus nombres permanecen en el Archivo General de la Nación. Los países que han pasado procesos traumáticos han tenido que enfrentar su verdad y su pasado, como Alemania, como lo hace ahora Chile y Argentina. En México estamos en la antesala de comenzar. Esa es la importancia de las comisiones de la verdad. Las comisiones de verdad son órganos creados para investigar procesos de violencia y reparar a las víctimas. Hacen recomendaciones para superar crisis y para que los hechos violentos y las violaciones de derechos humanos no se repitan. Abonan en los procesos de justicia y reconciliación en el Estado y proponen cambios políticos y sociales. Sus objetivos se establecen en los instrumentos legales y otorgan responsabilidades jurídicas correspondientes. En México son una tarea pendiente.
la Comisión de la Verdad es deslegitimar el pasado para transferirle legitimidad al presente y al futuro. Porque si se tiende la capa de silencio, el virus, la podredumbre del pasado, detrás de esa capa de silencio puede irse pasando para infectar al nuevo. Y eso no lo queremos, no debemos, no sería justo con nosotros mismos, ni con los del 68. Mucho se dice que el 2 de octubre no se olvida, pero ¿por qué marchamos cuando vamos año con año a esta manifestación? Porque no tiene un mismo significado, va cambiando. Ante los vacíos en la historia, en los medios de comunicación, todo lo que sabemos del 2 de octubre lo sabemos a través del arte, del cine, de la música, de la poesía, de la literatura. ¿Cómo ha sido este año marchar un 2 de octubre? Cada año venimos y este es un aniversario más y nuestra consigna siempre es la misma, justicia. Las memorias que han quedado escritas dicen que aquel 2 de octubre de 1968, el sol no se ocultó detrás de una nube. 50 años más tarde, el cielo parece tener sentimientos encontrados. En ocasiones sale y quema la piel de las personas que se han dado cita en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pero repentinamente también se va y oscurece la zona. Son casi las 4 de la tarde y como hace 5 décadas, la gente se vuelve a reunir. Si tú analizas, somos unos cuantos. Nosotros ya estamos de salida. Ustedes son los jóvenes, son los que deben de tomar la bandera que nosotros estamos dejando. Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, mismo lugar desde el que empezó el mitin que había convocado el Consejo Nacional de Huelga en 1968, ahora se observa a la gente organizando los contingentes que saldrán rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. El sonido de un helicóptero que aguarda la zona eriza la piel. Vivir en aquella fecha se nos hace injusto como estudiantes y la verdad nos da mucho coraje si te pones a leer lo que ha ocurrido. De que se hayan levantado nuestros compañeros a pelear y que haya traído el pueblo es hermoso, porque si vemos que los estudiantes nos unimos, podemos todo. Agrupados por escuelas, asociaciones civiles, amigos o en familia, la marcha da inicio teniendo al frente a algunos de los sobrevivientes de la masacre. Los contingentes avanzan sobre eje central. Hay quienes desde su ventana ondean la bandera de México. Otros levantan pancartas en apoyo a los que caminan. Jóvenes en su mayoría son los que corren para alcanzar a los contingentes. Cuentan del 1 al 43 para exigir justicia. El eco retumba debajo de un puente y la conmoción no se hace esperar. En parte me siento como ofendida, pero a la vez me siento orgullosa de poder venir y poder alzar la voz. Somos mexicanos y es tierra mexicana y somos jóvenes, somos la mayoría y somos quienes vamos a sacar adelante este país ahora y en un futuro. Entonces el espacio es público para todos, sobre todo para nosotros. Recordar el movimiento estudiantil de 68, gracias al cual algunas de las libertades que tenemos fue gracias
a la lucha de esos jóvenes y profesores de esa época. Es cuando ya uno toma conciencia de que uno como ciudadano, que uno tiene derechos, y es ese derecho a la libertad de expresarnos. En el primer cuadro de la ciudad, la bandera a media asta espera a los 90,000 asistentes. Un año más en el que se exige justicia. Medio siglo ha pasado, y en este tiempo la esperanza juvenil sigue viva. De hecho, me emociona muchísimo que la mayoría de los contingentes que veo hoy sí son los universitarios, los jóvenes, porque estamos hablando precisamente de memoria, ¿no? De no perderla, y hay que pasarla de generación en generación hasta que llegue a hacerse justicia realmente. Quiero aclarar una cosa, muchas personas no salen a este tipo de movimientos por miedo, y justamente es lo que tenemos que erradicar, no porque hace 50 años hayan matado a los estudiantes se tiene que volver a repetir, y no tiene que, más que nada, ¿por qué tener miedo justamente a expresarnos? Y a pesar de todos estos 50 años queremos demostrar que sigue vivo el espíritu estudiantil. Yo creo que es otra época distinta en la que estamos viviendo y hay espacios para manifestarse, a veces se reducen, pero en general creo que lo más importante es eso, que aprovechen los espacios de libertad y se manifiesten. Se sembró una semilla para que en este país hubiera un poco de libertad. ¿Acaso no fue la forma violenta con la que se reprimió al movimiento estudiantil de 1968 y la forma en que fue desacreditado en los medios de comunicación con muchos periodistas que se cuadraron frente al poder? ¿Acaso no fue eso lo que sembró la semilla de la sociedad civil? Esa misma sociedad civil que casi 20 años después de 1968 tuvo que reconstruir esta ciudad y que así ha ido ganando poco a poco más territorio y presencia. En los silencios de nuestra democracia, cuántos muertos, cuántos desaparecidos nos permiten llegar hasta el presente y poder mirar hacia atrás y preguntarnos qué pasó para poder construir hacia el futuro. Este es un trabajo que hemos hecho los compañeros de Semanario N22. Gracias por acompañarnos. Contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Y tanto que hemos luchado, y sin embargo poco. La nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción.